Es una disciplina moderna, con muy pocos años de existencia. El hombre hace software hace 60, 70 años, mientras que hace casas desde que existe, intenta sanarse con medicinas desde que existe. Entonces, esta disciplina está en constante formación y continuamente se van tumbando paradigmas, metodologías, componentes para que surjan nuevas cosas. Estamos viviendo hoy la era de la inteligencia artificial que nos atrae y nos asusta al mismo tiempo a todo el mundo. Así que un poquito creo que va por ahí la cosa. Es decir, es una disciplina que va a ir encontrando su madurez, que tiene muchos grados de libertad a la hora de ser creativos en las soluciones, que hay muchas cuestiones ocultas que no son fáciles de ver. Otras disciplinas, si yo hago que construyan mi casa y una pared no está del todo derecho, una abertura no está del todo derecho, es algo que lo puedo percibir incluso sin capacitación técnica, es visible, es dimensionable. ¿Quién puede percibir de que un algoritmo no está del todo bien hecho, que no limpia una caché, que para 10 usuarios funciona, para 100 usuarios se complica y para 1000 se cae? Es una disciplina con muchísimos grados de complejidad, muy cambiante, muy moderna, y pasa lo que pasa. Así que bueno, para responder de forma concreta, es así, es lo correcto, y hay que darle batalla. Bueno, primer cosa, entonces no estamos solos los que tenemos ese problema. ¿Qué, Sí. alguno, que podemos empezar con algunas pistas de decir, hay cosas que no funcionan? Sí, tengo preparada una presentación. Si quieren, vamos charlando algunos conceptos Sí, y vamos. vamos con ella, adelante, adelante. Bien, un poco la idea es analizar algunos conceptos relacionados a lo que es la modernización de aplicaciones, reflexionar un poco sobre el estado de la industria actual, de la industria del software, y un punto que les decía hoy, hagamos luego una puesta en común de situaciones y realidades de los participantes para terminar concluyendo, pero bueno, como para tirar una pregunta disparadora, si ustedes desarrollaron alguna aplicación, sienten que con el tiempo se fue alejando de la realidad, y no estamos hablando de obsolescencia tecnológica, sino de cuestiones que un cliente me la encargó, la desarrollé, estaba todo perfecto, ni bien la implementamos, pero empieza a pasar el tiempo y sienten como que esa aplicación empieza a alejarse de la realidad y hay que comenzar a extenderla. Hay veces esa extensión se convierte en emparcharla, y luego de X tiempo de funcionamiento, quizás tenga un Frankenstein. ¿Esto le parece algo razonable, que lo han vivido o que lo han experimentado en alguna aplicación de la cual son usuarios o son desarrolladores? Escucho opiniones. ¿Alguien quiere comentar cuál es su experiencia al respecto? La mía, dice Facundo. Facundo, nuestro presidente del Polo, es tal cual su experiencia, dice que la pesadilla de todas las noches. ¿Quién más? ¿Alguien Bueno, más quiere comentar? Bueno, bueno, eso que pasa, no es algo que le pasa a Facundo ni me pasó a mí, sino se llama gap de rigidez. Tiene un nombre en la ingeniería de software, y aquí en la gráfica lo que vemos es que en el momento cero, cuando desarrollamos nuestra aplicación, coincide prácticamente de forma perfecta con las necesidades del negocio, pero luego la vida arranca para otro lado.
y el negocio pide respuestas. Entonces, como ven, la curva de abajo es las capacidades del software intentando adecuarse a la realidad, y la realidad va con una pendiente mucho más ascendente que la que logramos llevar con las modificaciones y las adecuaciones de nuestro software. Ahora queda un poquito más claro, o lo palpan un poco más real a lo que le puede haber ocurrido. Sí, tal cual. Bien, Como la historia de mi vida. tal cual. ¿Cómo? Bien, ese es uno de los conceptos que quería introducir, y que no tiene que ver solamente con la obsolescencia tecnológica, sino tiene que ver también con la obsolescencia funcional, que va quizás de la mano con la tecnológica, porque mientras estamos haciendo todo esto, también hay que actualizar las librerías, hay que estar atentos si salen nuevos frameworks o no, nuevos conceptos. De hecho, hay gente que hizo todo esto en aplicaciones desktop mientras aparecieron las aplicaciones web, y gente que desarrolló aplicaciones web mientras apareció la nube, y gente que se adecuó a la nube mientras apareció la inteligencia artificial. En fin, todo el tiempo va cambiando, y hay que estar atentos de qué estrategias planteamos para adecuarnos a esos cambios. En cuanto a otro concepto importante, es el concepto de deuda técnica, que uno de los creadores del manifiesto ágil, por allí por 1992, creó esta metáfora, y lo que dijo básicamente es que nosotros, cuando escribimos software, muchas veces tomamos deuda, de la misma manera que tomamos un préstamo. No está mal tomar deuda, es como en la vida real. Si yo tomo deuda para, para irme de vacaciones, quizás no está tan bueno, pero si tomo deuda para comprar una máquina para fabricar empanadas, quizás estoy haciendo algo correcto, porque estoy tomando deuda para algo que se transforma en productivo y me genera ingresos. En el software pasa lo mismo. Si yo tengo que montar un e-commerce, por ejemplo, para vender pasajes de avión de una nueva línea aérea que cubre Chaco, Buenos Aires, y la línea aérea ya está lista para funcionar, y yo tengo que llegar con un deadline, con una fecha específica, no está mal que yo tome algunas libertades en cuanto a deudas técnicas a asumir en el desarrollo de software, que haga algún hardcodeo de alguna cuestión, que no interfacee de la manera correcta algunos temas, pero lo único que hay que tener aquí como conciencia es que en algún momento esa deuda va a haber que pagarla, y hay que pagar los intereses, y hay que pagar el capital, digamos. Entonces, los intereses, ¿cuáles son? Y si me dicen, mira, ahora la configuración del avión no es más de 100 asientos, son aviones de 120 asientos, interés, ir al código, tipear 120, volver a hacer un build, redeployar, porque eso estaba hardcodeado, no era un parámetro de mi aplicación. Y pagar el capital sería, bueno, vamos a extraer esa constante que está en el código, y vamos a generar variables de configuración, editables en una página de configuración, y lo hacemos como corresponde. Pero en el Inter, ¿qué pasó? En el Inter yo vendí pasajes, y mi cliente o mi negocio facturó. Entonces, ¿estuvo mal? No, no, para nada que estuvo mal. Ahora seamos conscientes de cuál es el grado de deuda que asumimos, y, como en la vida real, cuál es el grado de intereses y de capital que puedo ir devolviendo. Porque hay veces, si esas libertades no son la excepción y son la regla, ¿qué va a pasar? Mantener ese software va a ser mucho más complejo que estar avanzando con nuevas funcionalidades. Entonces, muchas veces se generan unos enriedos donde hay empresas
que llegan al límite y no pueden más funcionar. Nos ha tocado con una empresa O importante de sea, como Buenos toda Aires. deuda se puede volver impagable. Se puede volver impagable, se puede volver impagable, ¿no? Nos tocó desde el año pasado a la actualidad, eh, eh, justamente atacar un e-commerce de venta de pasajes que tenía un desarrollo a medida, que tenía muchísimas libertades y se había hecho inmanejable, no soportaba los eventos especiales como Cyber Monday y similar, eh, se caía, se caía en días normales, la única forma de levantarlo era reiniciar los servidores y con la consecuencia que un e-commerce que tiene por lo general 1000 usuarios concurrentes de forma continua y, y una hora de caída tiene un cálculo ya de miles de dólares de pérdida. Entonces, fíjense cómo todas estas cuestiones que estamos hablando se van atando al negocio. Esta gente estaba realmente desesperada, desesperada, había probado 1000 cosas y no sabía dónde estaba parada. Bueno, hoy gracias a Dios ya cuentan con una solución en la nube basada en microservicios, con escalamiento horizontal y vertical, ya soportamos varios eventos de esos sin problemas y bueno, por lo menos se planteó un horizonte a futuro muy alentador, así que un poquito eso, que también esta solución nueva que le cuento también tiene sus deudas técnicas que pagar, porque tuvimos que salir en un momento determinado, si bien es tecnología nueva, se hizo con las mejores prácticas, pero uno siempre toma algunos atajos. Lo importante es ser ordenado con esos, tener los cálculos correctos y empezar a pagarla a tiempo. Eh, Bien, permítanme cambiarme de pantalla. Em, Cuando tengo una aplicación y la desarrollo, ya sea un desarrollo in company o un desarrollo para terceros o un desarrollo de un producto mío que lo ofrezco a terceros, eh, muchas veces tengo algunas señales de alerta. Y por ahí también me gustaría que me cuenten si alguno ha experimentado este tipo de señal de alerta, pero hay momentos en donde estas aplicaciones, imagínense la situación que yo le contaba antes, que una aplicación que había que reiniciarla y demás, eh, pasa que cuando viene un pedido de cambio o un pedido de una nueva funcionalidad, hay gente que dispara, que no quiere meterle ni mano, código espagueti, heredado, varios desarrolladores que no están más, parche tras parche tras parches, partes de la aplicación que dicen yo esa parte no la toco ni loco, empiezan a ver ese tipo de señales que me están diciendo algo, digamos. Dependencia de pocos desarrolladores, es decir, y esto pasa hasta con el COBOL. Aquí en la provincia de Santa Fe había dependencia de un señor de 70 y pico de años que era el que había desarrollado el core de la liquidación de impuestos hasta hace poquito. Y en una cantidad de bancos importantes donde nosotros tenemos el dinero, hay dependencia de desarrolladores COBOL y los core bancarios siguen siendo sistemas COBOL. Entonces, hay algunas cuestiones o algunas señales que eh, representan una alerta. Eh, También cuestiones que O también sea, van más cuando los por miembros del equipo se miran entre ellos, cuando dicen hay que arreglar tal cosa y se miran todos entre ellos y todos bajan la mirada, ahí hay una señal. tal cual, tal cual. O cuando el único que lo puede tocar es Juancito, también hay otra señal, digamos. Cuando me tengo que integrar
con alguien y mi aplicación ya no llega a integrarse. Es decir, tengo que hacer factura electrónica y tengo que comprar un componente tercero que me ayude a integrarme con AFIP porque mi aplicación no entiende de web services, o tengo que integrarme con Mercado Pago y se me complica cuando no logro rendimiento, cuando empiezo a tener problemas de seguridad, cuando me está saliendo más caro, como me gusta decir siempre el dicho, más caro el collar que el perro, me está saliendo más caro mantener toda esa estantería funcionando que, que agregar valor. Es decir, hay un punto en la curva en donde yo dedico la mayor parte del tiempo a emparchar, tapar los agujeritos de la canoa para que no se hunda, en lugar de estar atendiendo y agregarle valor, que es lo que el negocio me pide, ¿no? Si volvemos al ejemplo de la aerolínea Chaco Santa Fe, y me dice, perdón, Chaco Buenos Aires, y me dicen, mirá, ahora vamos a vender el catering de forma adicional. No, no te lo puedo agregar, es un lío, mi workflow de conversión no lo quiero tocar porque la última vez que lo toqué dejé fuera de línea el e-commerce por un día, por 2 días, por 4 horas. Y bueno, y por último, un último punto que lo puse y que me parece muy importante y que es un punto que últimamente hago mucha reflexión sobre eso y que también me gustaría escucharlos. La competencia hoy es global y vuela, puse. Eh, eh, no sé las edades de ustedes y cuánto tiempo hace que están en este rubro, pero como les contaba cuando arrancamos, yo hace 25 años que me recibí de ingeniero y empecé a trabajar unos cuantos antes, así que me pasa que al principio cuando había empezado a trabajar, eh, hacíamos desarrollos, la mayoría eran software del estilo sistemas de gestión o similares. ¿Y cómo se difundía el software? Primero, nadie sabía apretar una tecla de una computadora. Es decir, la gente tenía un gap, una distancia a la tecnología enorme. Eh, los que se animaban a apretar una tecla, lo primero que hacían es llamar a alguien de confianza para que le diga, te decía, haceme un programa, programame la computadora. Entonces, eh, había gente que tenía programas que los hacía específicos para cada uno de los lugares donde lo instalaba. Entonces, si iba a una ferretería, le hacía un programa para la ferretería, uno para la inmobiliaria, otro para el supermercado. Eh, y bueno, después Dios ayudaba a mantener todo eso. Eh, pero hoy yo creo que nadie de ustedes arrancaría hoy a hacer un sistema de gestión. Y nadie que compre una computadora llamaría a un programador para decir, programame el sistema de gestión. ¿Qué está pasando hoy? Eh, yo quiero un CRM, un sistema de gestión. Tengo una cantidad de aplicaciones en línea que son fantásticas, que tienen una calidad de desarrollo hiper profesional, que son re fáciles de usar y que además incluso económicas. Quizás que por $10 tengo un mega sistema eh, y, y además muchas de las veces me dejan una parte gratuita con algún modelo freemium o me la dejan probar 2, 3 meses a ver si es lo que a mí me gusta, y si me embarqué y funciona, ya estoy ahí. Entonces, eh, ¿cuál es el hueco que nos queda a los desarrolladores regionales de software para competir? Y quizás son en nichos muy, muy específicos hoy en día, muy particulares, o gente que con los modelos anteriores
logró desarrollar una cantidad de clientes que hoy le permite armar nuevamente un sistema de gestión de inmobiliaria porque sabe que tiene 50 inmobiliarias de cliente y bueno, tiene muy buen servicio de atención y demás, entonces puede competir con esos software que son fantásticos, pero también son un poco impersonalizados. Entonces, ¿qué pasa? En qué punto me pega el hecho de que la competencia sea global y que el estado de la industria sea así? En que a mí no me permiten más el software con errores de ortografía, con tecnología vieja, con un look and feel que no sea atractivo, que no le muestre una gráfica con un KPI de algunas cuestiones. La competencia se va ajustando cada vez más y yo necesito modernizar mi aplicación para que sea competitiva además. No sé hasta ese punto si le hace sentido o cómo ven la realidad ustedes en su entorno de trabajo y con sus clientes. Me gustaría escucharlos ahí un poquito o leerlos en el chat. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Pártanlo en el chat. No, Hola Facundo, un gusto. Aprovechemos la oportunidad. primero que nada, gracias, primero que nada, gracias por hacerte el tiempo este. Mirá, a nosotros nos pasaba todas estas señales de alerta, porque nosotros trabajamos en un nicho muy específico, digamos, que es CRM para proveedores de servicio de Internet y tienen conexiones a equipamiento físico y demás, es muy, muy específico. Y lo que nos pasaba básicamente es que el modelo de negocio y la tecnología de nuestro cliente cambió totalmente, digamos. Entonces, todo el core de nuestro software estaba totalmente inútil, básicamente. O sea, ya había cambiado tanto la necesidad de nuestro cliente que pasamos de tener una tabla, de manejar todo en una tabla como una lista de clientes, a tener que manejar todo en un mapa geográfico, por ejemplo, ¿sí? Porque Ujú. hoy importa más la geolocalización del usuario que verlo en una tabla simplemente. O sea, la exigencia cambió, la necesidad cambió. No encontramos forma o sea, cambiar eso era cambiar el core del software básicamente. Así que emprendimos un desarrollo nuevo, ¿sí? Con todo el costo que eso conlleva. eh, y tratando nuevamente de hacerlo lo más dinámico posible, lo más pensado posible. Nos tomamos un año de análisis del software antes de codearlo, como para decir, bueno, a ver, voy a desarrollar un software nuevo, voy a tratar de que este software, o sea, perdure al menos 5 años en el mercado, 6 años, 10 años con toda la furia. Y O la sea, verdad, vos el gap de rigidez lo viviste en... exactamente. Y Te vas bueno, a hacer un póster con la gráfica del slide uno. exactamente, no, ni siquiera fue un tema nuestro, sino que todos nuestros competidores terminaron haciendo lo mismo. O sea, todos lanzaron su versión nueva porque era prácticamente imposible cambiar de un modelo a otro, digamos, o sea, actualizar lo que teníamos. Ahí viene, para mí la clave es la innovación y tratar de innovar para adelante lo más posible para que después te cierren los números, porque vos el software, ¿en cuánto tiempo lo pseudo amortizás, digamos, después para una vez que lo colocas en el mercado como producto? O sea, el software te tiene que durar al menos 5 años, porque vos decís, bueno, en los primeros 2 años lo pagué, ¿sí? Lo amorticé y en los próximos 3 años, bueno, le saco algo de ganancia. Pero la realidad es que hoy con la irrupción de la inteligencia artificial no sabe tampoco a dónde vamos a terminar, ¿viste? Así capaz que lo que antes era un gráfico, hoy termina siendo una consulta en un chat. O sea,
empiezan a pasar cosas de esas. Pero nada, eso como para contar un poco la experiencia y eso que decías de la deuda, comparto totalmente. Yo creo que hay que balancear la deuda financiera con la deuda técnica. Eh, a veces conviene y a veces no conviene, digamos, la deuda técnica. A veces me sale más barato tomar un crédito bancario que endeudarme técnicamente, digamos, pero es una línea muy fina que bueno, medio que la descubrís dándote la cabeza contra la pared, ¿viste? Y ahí vas tomando decisión. Sí, sobre todo no perder la gestión. Es decir, tomé deuda, tener un backlog de las cosas que tengo que corregir en algún momento determinado. Claro, Porque después pasa de que muchas veces lo saben X desarrolladores y sucede una cuestión y decir, bueno, volvamos al ejemplo de hoy. Cambia la configuración del avión, vamos a 120 pasajeros. No, tengo que hacer un build. ¿Pero cómo tenés que hacer un build? Sí, porque como teníamos que salir apurado, eso fue hardcodeado y no fue como una variable de configuración. Bueno, si fue hardcodeado, tenemos en el backlog de deuda técnica identificado de que en algún momento hay que tomar tiempo para flexibilizar eso. Después iré midiendo. Quizás el impacto es una vez cada 3 años y lo dejo así. Si es un parámetro que se edita seguido, eh, será candidato a cambiarse primero. Pero es importante, como toda administración y como concepto básico de administración, medir y gestionar, porque si no, no sabemos dónde estamos parados. tal cual. Bien, seguimos un poquito. Em, Algunos desafíos o algunas cuestiones comunes que suelen eh, escucharse en el mercado es eh, cuando tengo que modernizar una aplicación, están relacionadas a, primero, falta de presupuesto. Eh, es decir, hice un sistema de gestión, un RP, lo tengo en Visual Basic 6 y lo tengo que pasar a una tecnología moderna, Node.js o la que me guste, y te encargo la amargura a la hora de calcular cuánta plata me va a llevar a hacer eso. Entonces, esto que le cuento hay gente conocida que ya nos habló a nosotros como empresa varias veces para migrar, tienen un RP en Visual Basic 6, son medios líderes a nivel país en un segmento en particular de distribuidores. Y bueno, la última vez que hablamos nos dijo, y lo vamos a aguantar así hasta que se agote, pero no me da la plata para, un poco lo que decía Facundo, no me da la plata para reescribirlo. Más con los estándares de calidad de hoy. Eh, También esto más puertas adentro, cuando es una aplicación en la empresa, cuando es un desarrollo interno, te dicen, ¿y si esto funciona? ¿Por qué lo voy a tocar? Lo cual tiene un argumento válido, digamos, porque hay riesgos, ¿no? Vamos a salir de la zona de confort a la hora de reescribir una aplicación core, pero tampoco podemos dejar de que nos tape el agua y salir a reescribirla cuando esa aplicación ya tenga una cantidad de limitaciones. Eh, Ahí un poco, y esto es un modelo que los bancos lo vienen manteniendo de hace mucho tiempo. ¿Qué hicieron los bancos? El core bancario se mantuvo en COBOL y le fueron construyendo alrededor eh, todo tipo de aplicaciones, pero no hubo ningún gerente de sistemas que se animase a tirar el core bancario y escribirlo en tecnologías más nuevas. Eh,
Hoy, ¿qué le está pasando a los bancos? Está Mercado Libre, que es una fintech nativa, que tiene otra metodología de desarrollo, otra tecnología, y hay gente que tiene la cuenta en un banco de primera línea como Santander y se transfiere el dinero a Mercado Pago porque tiene más usabilidad la aplicación y tiene más difusión. Entonces, fíjense que ese tipo de cuestiones tarde o temprano tienen un impacto. Dicho sea de paso, a modo de anécdota y de comentar algunas cuestiones de la actualidad, Globant está migrando el banco chino, no me acuerdo el nombre, el ACBC. El ACBC está migrando los sistemas COBOL usando inteligencia artificial. Es decir, hoy se me abre también otro camino que es la posibilidad de usar inteligencia artificial. Y más que nada, ¿por qué migrarlo? ¿Por qué migrarlo? Y tiene que ver con el punto 3, el miedo a perder información, pero no información solo como datos, sino información como reglas de negocios. ¿Cuántas reglas de negocios se ejecutan detrás de ese código COBOL cada vez que hago un pasaje de valores de una cuenta a la otra o lo que fuere? Entonces, hoy con inteligencia artificial puedo al menos capturar una especificación para lanzar el desarrollo de algo nuevo, digamos. Y bueno, también la incertidumbre de esos códigos espagueti con 20 años de antigüedad, ¿dónde le meto la mano? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde me arranco para que no se me enríe toda esa madeja? Esos son un poco algunos de los desafíos o de lo que comúnmente escuchamos en el día a día y algunas de las cuestiones que impiden lanzarse a un proceso de modernización. Bien, ¿algún comentario hasta acá? Los escucho, los leo por el chat o vayamos charlando. La idea es que sea lo más dinámico posible y que podamos compartir problemas y llorar entre todos. Bien. En cuanto a estrategias de Hayan modernización, comentarios en el chat y mientras seguimos. a ver, Marcelo. ahí vuelvo. Perdón, Hugo, ¿me decías que había comentario o que comenten? No, que Por comenten, ahora no que hay comenten. comentarios. Decía que se eliminen. Ah, que comenten. Sí, Ahora sí, no hay sí. comentarios, así que comenten y lo vayan mientras vos seguís avanzando. Bien, bien, bien. Perfecto. Em, bien, en cuanto a estrategias de modernización, básicamente hay como dos grandes mundos, la reingeniería versus la evolución incremental. Un poco lo que Facundo comentaba y creo que el enfoque que ellos hicieron fue una reingeniería. Dijeron, me pegó en el medio el cambio más que nada de requerimientos, de funcionalidades, y hago una reingeniería completa de la aplicación. Me imagino que habrán aplicado una cantidad de patrones de abstracción para que si en el futuro cambiaban determinados componentes, puedan extraerlos y cambiarlos sin que afecte de forma espagueti a toda la aplicación. Pero bueno, básicamente son esos dos mundos. Hacer una reingeniería completa o una evolución incremental. Y después, ya metiéndonos en lo que es la modernización, yo puedo ir modernizando por diferentes lugares y también dependerá de dónde estoy parado, ¿no? Si estoy parado en una aplicación COBOL,
no voy a tener chances de modernización. Pero si ya estoy parado en una aplicación web que relativamente está actualizada y que me permite quizás actualizar las librerías, tengo chances de actualización y puedo empezar a hacer cosas. Puedo incluso hasta cambiarle la arquitectura, puedo desprender componentes y llevarlo a microservicios. En nuestro caso, por ejemplo, un ejemplo que les cuento, tenemos una plataforma de comercio electrónico y teníamos muchas pasarelas de pagos y muchas veces clientes nos decían agregar Mercado Pago, saca tal otra, quiero PayPal, quiero esto. Entonces hicimos una extracción del componente de pagos a un microservicio de pago que hace de hub a todo tipo de pasarelas de pago, y cuando un cliente quiere implementar una, la implementamos en ese microservicio y no contaminamos, la interfaz sigue siendo la misma, se conecta de la misma manera y no contaminamos digamos, el código core de la plataforma de e-commerce. Bueno, el uso de containers, la integración cuando me lo permite con nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Eh, puedo encarar por el lado de la infraestructura, quizás tengo una aplicación on-premise y la empiezo a llevar a la nube de verdad, porque hay mucha gente que te dice, mi aplicación está en la nube y tienen un servidor que acceden con Terminal Server. A la nube usando servicios de nube, usando la nube como corresponde, con Dockers, con Kubernetes, con escalamiento, en fin. Puedo armar un plan, una estrategia de modernización, va a depender mucho de qué es lo que con qué cuento abajo, qué posibilidades me da, pero puedo ir encontrando alternativas. Nosotros hay aplicaciones que las modernizamos porque nos quedaron viejos los front-end web. Por ejemplo, teníamos aplicaciones que estaban hechas en Bootstrap y nada más, y la estamos migrando a React. Eh, Hay aplicaciones que estamos modernizando, armando un login en común y comiéndonos caso de uso por caso de uso, por ejemplo, si yo accedo a al primer ítem del menú, sigamos con un ejemplo que puede ser alta de cliente, voy a la aplicación web vieja, pero si pido crear un nuevo servicio para el cliente, me voy a la arquitectura nueva y comparten el inicio de sesión, y para el usuario es transparente, no sabe que el segundo caso de uso fue a una arquitectura nueva, me voy comiendo funcionalidad por funcionalidad. Hay muchas estrategias, depende de qué tengo abajo, depende de cuáles son mis puntos de dolor, porque habrá aplicaciones que están muy expuestas y a lo mejor la interfaz visual y la calidad visual es un punto de dolor y tengo que ir a algo muy moderno en cuanto a eso. Otras son aplicaciones internas donde el punto de dolor no es que se vea tan bonito, sino de que funcione rápido y que se integre con una cantidad de cosas. Dependiendo mi punto de dolor, mi punto de partida en base a la tecnología que tengo que armar un plan de modernización y podré optar entre una reingeniería completa o una evolución incremental. Me van diciendo si hay dudas, preguntas o comentarios. Esto es algo que también siempre me gusta traerlo sobre la mesa y lo hablamos un poquito cuando arrancamos, que le daba el ejemplo de la casa, de la construcción de la casa, y que alguien sin demasiada capacitación
sin ser un arquitecto, sin ser un constructor de años, puede darse cuenta de cosas básicas como que una pared está torcida o lo que fuere. En software no pasa lo mismo. El software es intangible y a partir de ahí comienzan muchas cuestiones. Esto nos hace que perdamos referencias a la hora de comparar. Nunca le dijeron a ustedes, quiero que las notificaciones me aparezcan como aparecen en Facebook, o quiero que como en Instagram, cuando alguien me da me gusta, me notifique, me permita compartir. ¿Le han hecho alguna vez este tipo de requerimientos y este tipo de comparación? Me gustaría saberlo. Por el chat los escucho, los leo. Bien, en cuanto a eso, ahí hay que tener en cuenta una cuestión. Se pierden las referencias a la hora de comparar porque el software es intangible. Entonces, eh, me están comparando con Facebook, que Meta tiene una ciudad de 10.000 desarrolladores, los 10.000 mejores desarrolladores del mundo, generando componentes, generando comportamientos contra eh, nosotros, que quizás somos un grupo de 10, 15 personas intentando hacer lo mejor que podemos y la mejor aplicación que podemos para nuestros clientes. Entonces, eh, llevando este paralelo a otro tipo de industrias, a nadie se le ocurriría comparar mi casa con el edificio más grande del mundo, porque claramente es un tangible y puedo comparar las dimensiones. Puedo darme cuenta que el edificio, el Califa, no sé, que está en Emiratos Árabes, tiene no sé cuántos metros, 500, 600 metros de altura, acero por todos lados, lo hicieron eh, miles de obreros contra mi casa, que es algo totalmente chico, acotado a una familia, ¿no? Pero en software sí pasa. Y hasta hay veces nosotros mismos, siendo profesionales, perdemos este tipo de referencia y perdemos y hacemos este tipo de comparaciones. Entonces, esto hace complejo hasta una charla con un cliente, una charla con el dueño del producto. El software es un intangible y es complejo y no se debe subestimar, tiene muchos niveles de detalle y se hace muy difícil de compartir. Entonces, es un punto de partida que a la hora de modernizar una aplicación, también podemos llegar a subestimar con qué nos estamos encontrando y cuán complejo es el panorama. Así que esto es un tema a tener en cuenta y si no lo sufrieron en el día a día, lo van a sufrir. Siempre me acuerdo hace muchos años cuando todo el tema de internet comenzaba, había un amigo que le estaba dando servicio a una empresa de aquí que tenía sucursales en Paraná, en Esperanza, ciudades cerquitas, y, y le había armado una conexión por escritorio remoto para que ellos puedan acceder al mismo software desde los distintos lugares. Y, y le decía, pero a nosotros el dueño le decía, a nosotros se nos corta bastante el sistema que vos armaste, y en el banco yo voy siempre y no se corta nunca. Y este chico le decía, mirá, dice, vos me contrataste a mí, me pagaste un par de horitas para que te haga algo, y el banco tiene cientos de personas trabajando, monitoreando todo el día. Es decir, no se llega nunca a tomar dimensión de cuál es el tamaño y cuál es la complejidad del software. Así que eso hace más enmarañado todo el tema, todo el tema.
Es más, a ustedes mismos, si son desarrolladores, le costará entender el módulo que no conocen y que programó el otro y lo van a subestimar por naturaleza, estoy seguro. Bueno, algunas buenas prácticas, ya yendo más a la resignación y a alargarnos el piletazo. Eh, no, nunca hay que morir en el intento. Hay que empezar por un assessment, una auditoría técnica y ver dónde estoy parado. Una vez que sepa dónde estoy parado, voy a saber cuáles son los grados de libertad que tengo para modernizar ese software. Y a partir de ahí, puedo armar un roadmap realista, priorizado por criticidad de componentes, cuestiones técnicas, criticidad de componentes por cuestiones de negocios. No olvidar el concepto de MVP para probar cuestiones y reducir riesgos, es decir, hoy en día el software se desarrolla de una manera muy diferente a la que se desarrollaba antes. Nadie pasaría un año desarrollando algo para recién liberarlo. Hay que hacer liberaciones continuas, cortas, incrementos cortos y rápidos, y eso me va a ayudar a reducir muchos riesgos. Algo muy importante que como proveedor lo vivo es formar equipos mixtos. Es decir, muchas veces es muy sano al equipo de ustedes mixarle determinados roles que aporte un proveedor externo. Se van a medir mutuamente, se va a medir el equipo interno con el proveedor externo y viceversa. Y va a ayudar a lograr un mejor ritmo de trabajo. Por lo general los equipos externos no están contaminados de problemática del día a día y, y eso lo ayuda a poder avanzar más rápido. Es decir, el usuario de ustedes no conoce a la persona del equipo externo para ir a pedirle una cosa, consultarle una cosa y el equipo externo avanza. Y bueno, un poco de buenas prácticas de ir asegurando testing, backup, documentación en cada una de las etapas. Ahí, Facundo Esto tenía una también... pregunta. Ah, perdón. Perdón, comparto algo nomás con el tema de lo intangible, digamos, que es algo que yo, no sé, se me ocurre, puedo estar equivocado o no, pero em, el problema también nace de lo intangible, es que yo tengo una computadora y nosotros a la computadora le podemos agregar un poquito de RAM, ¿sí? A las computadoras de escritorio antes le podíamos cambiar un poquito el micro y actualizarlas hasta un cierto límite. Y llega un momento en que tenemos que cambiarla. Después vos podés decidir si tenés te compras capaz una MacBook, te va a durar más tiempo que no sé, una Exo ensamblada en Tierra del Fuego, quizás, ¿sí? Vos podés jugar con distintas calidad de cosas, ¿sí? Y eso te va a definir la depreciación, en este caso del hardware, a lo largo del tiempo. Yo creo que el hecho de que el software sea tan intangible, a veces nos olvidamos que tiene depreciación. O sea, en algún momento tenemos que tirarlo a la basura y hacerlo de nuevo, digamos. O sea, el tiempo va a ser más prolongado o menos prolongado dependiendo de la calidad o de la necesidad que tengamos específicamente en nuestro software, pero yo creo que nosotros financieramente, o sea, en nuestra estructura de rentabilidad de nuestro negocio de un producto de software, tenemos que tener bien visto el descuento de depreciación de nuestro software a lo largo del tiempo, digamos. O sea, tenemos que ir ahorrando, ¿sí? Desde el momento que lo lanzamos, para dentro de 5 años tener la caja para hacerlo de nuevo, digamos, con una reingeniería, con la metodología que sea, pero
el software cumplió su ciclo, cumplió su vida útil y tiene que ser reemplazado, digamos. Eso es lo que yo veo que a nosotros por ahí nos pasó un poco. Sí, más que nada porque te pega en dos sentidos, te pega en lo tecnológico y te pega en las funcionalidades, como les pasó a ustedes, cambió la tecnología para la cual ustedes trabajaban, entonces lo que tenían armado de una manera hay que armarlo de otra, y al mismo tiempo la tecnología con la que desarrollaron va quedando vieja, Exacto. entonces hay recursos, pero no hay balas de plata, digamos. El tema de modularizar en microservicios da esa ventaja de decir, bueno, hoy no se me rompe todo a la vez, voy a modernizar el microservicio de notificaciones a los usuarios y no lo voy a hacer más de esta manera, lo voy a hacer de esta otra. Pero bueno, en definitiva, en resumidas cuentas, el camino de la previsión que vos mencionás, Facundo, es el que creo que hay que tener y un poco hablamos en algunas slides anteriores y en la siguiente también se va a mencionar de cuánto me salen todo ese tipo de cosas. Ahí José hace un aporte. Bien, seguimos un poquito. Esto lo mencionamos, lo venimos mencionando, pero poniéndolo y pasándolo en limpio. Eh, Hay que tener muy en claro varios números, entre ellos los costos ocultos. Es decir, esas horas de mantenimiento, compararla con las horas de valor agregado. Es decir, no me puede pasar que en un momento yo pase más tiempo emparchando y manteniendo que liberando nuevas funcionalidades para el negocio. Así que bueno, el riesgo de depender de y mucho impacto hoy en día en seguridad, cumplimientos normativos, que el tema de seguridad, al haber hecho que los software funcionen en su totalidad por Internet, estamos todo el día al acecho de problemas y hay que mantenerlos actualizados. Hay normas de seguridad que todos los años cambian y hay que adecuarlo y hay que recertificarlo, rechequearlo. Así que un poquito va por ahí. Bueno, en cuanto a modelos de migración, ya poniéndonos manos a la obra, tenemos el modelo de Big Bang versus el modelo de evolución incremental, perdón, y las estrategias híbridas, que es mezclar un poquito de las dos cosas. Ahí ya venimos hablando de que hay que hacer un plan, hay que hacer un diagnóstico. Bueno, cuando tengamos esa radiografía, cuando tengamos ese plan, veremos qué modelo adoptamos. La verdad, soy poco amigo del modelo de Big Bang. En la vida real también, les soy sincero, muchas veces cuando quisimos hacer evolución incremental, nos salía más cara la construcción de las interfaces para mantener cruzada la información e ir cortando pedazos y poniendo uno nuevo que hacer Big Bang. Hace unos años hicimos todo el desarrollo por una tarjeta de crédito, el sistema completo, y la estrategia del cliente era hacer una evolución incremental del software que estaba desarrollado, no me acuerdo si era Clipper o una herramienta así muy vieja, y pasamos a una aplicación web, esa fue en .NET, y,
y bueno, la evaluación que hicimos fue que no era viable hacer una evolución incremental, porque era el espagueti que había de las funcionalidades, y se hizo una reingeniería, se replanteó las funcionalidades, y nos iba a salir más caro la construcción de interfaces, de mantenimiento, de coexistencia de una cantidad de cosas, y hicimos un Big Bang. Un día se apagó un software, se encendió el otro, y bueno, éramos más jóvenes también. Hay que aguantársela. No es recomendable, pero hay veces no hay otra alternativa. Eh, en todo este tema no olvidemos del talento. También tiene estos condimentos raros nuestra industria. Puede pasar de que las personas que terminan sabiendo más del problema que nosotros resolvemos, de cómo son los procesos y demás, al mismo tiempo sean las que empiecen a quedarse desactualizadas tecnológicamente, y ahí se producen cosas raras, porque Juancito, que hace 15 años atrás había sido el que me había programado la aplicación de punta a punta y que hoy conoce todos los procesos, todos los casos de uso, conoce al dedillo las reglas de negocio, conoce lo que quieren mis clientes y demás, hoy ya no se siente seguro para hacer lo mismo en una nueva tecnología. Entonces ahí es donde conviene ver cómo apoyarnos con proveedores externos, o cómo hacer un upskilling del equipo interno. No, esto que cuento no es una norma. Hay equipos donde se logra el upskilling y logran reentrenarse y se sienten muy conformes con ese desafío. eh, pero bueno, son situaciones que también hay que considerarlas. Como también hay que considerar la gestión del cambio, la resistencia cultural. Esto es algo que comúnmente se da eh, hacia adentro, hablando hacia adentro, el equipo mío, el equipo de desarrollo, puede que tenga una resistencia cultural, y bueno, hay formas de gestionarlo, hay formas de liderarlo, hay diferentes tipos de aplicaciones a migrar que tienen diferentes grados de criticidad. No es lo mismo un sistema de gestión o un e-commerce que migrar el software de la torre de control de un aeropuerto. Entonces, en función de los problemas que yo resuelvo, o programar el piloto automático de un Airbus o un Boeing, en función del problema que resuelvo, habrá más exigencias de calidad, exigencias técnicas, estrés del equipo, etcétera, etcétera. No pensemos todo con la vara de los problemas que solucionamos nosotros el día a día, porque en el mundo hay problemas gigantes, y muchas veces lo que relativizamos como lo que puede ser una resistencia cultural en determinados proyectos es un punto clave a gestionar. Desde el punto de vista de la resistencia cultural del equipo técnico. Ya sabemos, o por ahí hasta en la facultad nos enseñan desde siempre, que a la hora de implementar sistemas, la resistencia cultural o la resistencia al cambio por parte de los usuarios receptores siempre está. Y es algo que se sabe y que se trabaja siempre. Y hoy en día ya hay empresas que se dedican a eso. Si ustedes googlean, hay empresas que se dedican a la gestión del cambio, más que nada en lo que es la implementación de nuevas tecnologías. Bueno, también hablábamos hoy de medir.
de medir, de gestionar, ustedes deberían empezar a tomar algunas métricas que los van a ayudar a saber dónde están parados. Por ejemplo, cuál es el tiempo promedio en lanzar nuevas funcionalidades, cuánto es el tiempo, ahí dice reducción, pero es resolución de incidencias, tiempos de caída, ROI estimado, es decir, hoy le contaba de que reemplazamos un e-commerce de una empresa que hacía ventas de pasaje. Créanme que una hora de caída de esa empresa vale mucha plata, vale mucha plata. Entonces, si mi aplicación anterior, por problemas de modernización, tenía 30 horas de caída al mes, yo puedo tranquilamente ver cuánto dinero perdí o cuánto dinero estoy perdiendo. Y quizás 30 horas de caída al mes de una empresa con ese nivel de venta me banca el equipo de desarrollo que está escribiendo la aplicación nueva y la está modernizando. Así que hay que ir viendo ese tipo de... Hoy más que nunca las empresas están midiendo todo, y particularmente en Argentina estamos saliendo de modelos de gestión que se basaban más en quizás tomar un viento a favor en un tipo de cambio, en un dólar barato, en un dólar caro, y hoy hay que empezar a ajustar todas las variables y ser competitivos. Entonces, nosotros también, desde lo que podemos medir, lo que podemos aportar y lo que podemos entender, tenemos que tener nuestras métricas en nuestros tableros. Tenemos que apoyarnos en herramientas de gestión tipo Jira o lo que fuere para ver bien dónde estamos parados. Comentarios, consultas, dudas, aportes, los escucho. Si no, seguimos, ya no nos quedan muchas. Bien. En realidad nos queda la última nomás, un poco de conclusiones. Modernizar no es opcional, es cuestión de competitividad. Y es más, no, modernizar no es solo sobre una aplicación que tiene X años, es sobre la misma aplicación que liberé ayer, tengo que estar modernizándola, porque cambia todo el tiempo. Entonces, tengo que tener esto bajo la lupa y ver qué plan tengo ahí. Estamos hablando de pymes, no estamos hablando de grandes empresas. Entonces, cada pyme tendrá su propia receta, cada pyme tendrá su propia hoja de ruta. Hoy Facundo decía, yo voy a ahorrar, porque sé que esto me va a quedar obsoleto, entonces no me agarran más. Si yo gano 10, 2 son apartados en un sobrecito para cuando esto me quede obsoleto. Si empiezo de a poco no importa, pero tengo que empezar. Y, y el mejor momento, este es un dicho, pero el mejor momento para modernizar fue hace 5 años, el segundo mejor momento es hoy. Así que si hay cuestiones que ya representan un dolor, que ya me están molestando, esos síntomas que veníamos antes, es momento de comenzar con un plancito. Si tengo 3 personas atendiendo el resto, pongo 1 o 2 personas empezando a modernizar. Y hoy, como hablábamos antes, la inteligencia artificial, para bien o para mal, da una mano en esto. De hecho, Amazon mismo, seguramente ustedes lo leyeron, pero todo lo que fue la actualización de framework de Java, que ellos tienen la mayoría de las aplicaciones en Java, han reducido toneladas de horas usando inteligencia artificial, porque justamente es un trabajo que lo puede hacer muy bien,
porque no hay que, digamos, aplicar mucha cabeza humana, sino hay que adecuar a al nuevo formato de una librería más moderna, teniendo como base el código de la librería anterior. Y bueno, Amazon logró, no quiero decir el número porque no lo tengo fresco, pero es una guasada de horas las que redujeron. Y acompañado a eso, ayer despidieron 30.000 personas, un poco por exceso de personas post pandemia y otro porque ya inteligencia artificial le está permitiendo automatizar tareas rutinarias como este tipo de tareas. Bueno, sí, creo que las preguntas las fuimos canalizando, ahí le dejo los datos de contacto. Luego les pasaré la PPT, también Hugo estuvo grabando y queda abierto el canal para charlar, para discutir, para lo que necesiten, ya sea ahora o posterior. Espero haber podido aportar algo, más que nada creo que fue un espacio reflexivo. Y lo que necesiten o lo que le pueda aportar, están los canales abiertos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Dejen sus preguntas, pónganse sus preguntas, incluso tienen ahí el mail de Marcelo, le pueden hacer llegar sus consultas por correo. Realmente muy gratificante ver que uno no está solo en sus problemas, Marcelo, en el mundo. Es así, es así. Es un problema común, pero bueno, sin desesperarse, siempre hay alternativas. Interesantísimo tu enfoque también porque... Sí, adelante. Si le puedo hacer una pregunta, ¿en qué momento comienzan a reducir la deuda técnica? ¿Aparta en algún momento del año? ¿Hay algo específico? Nosotros en particular, por ahí lo que hacemos es eso, digamos, una vez por año se hace como una revisión y se prioriza la deuda técnica. Hay veces que la urgencia no te da para llegar a ese espacio. Mira, no hay una receta, José. Nosotros nos pasa que por lo general trabajamos para clientes. Tenemos un producto interno que lo estamos haciendo crecer, pero por lo general trabajamos para clientes. Y el cliente en esto de lo intangible no llega a dimensionar la cantidad de manos que se requieren para hacer las cosas. Entonces, muchas veces el cliente, vamos hasta en contramano, el cliente está queriendo reducir el equipo y nosotros le estamos diciendo el equipo que tenemos no alcanza para todo lo que tenemos que hacer. Pero a mí lo que me gusta es tener un backlog aparte y de alguna manera una acción continua sobre ese backlog para ir haciendo una reducción continua. Por ejemplo, si en el equipo tengo 5 personas, una de las personas va a estar trabajando sobre lo que es reducción de deuda técnica. Y también tiene que ver con la liberación. Eso me va a permitir ir haciendo release o liberaciones donde no tengo un impacto brusco una vez al año, donde dije una vez al año actualicé el framework de toda la aplicación o cambié interfaces contra una infraestructura. Siempre que puedo ir con incrementos cortos, mejor. Un poco esa es la filosofía. Bien, gracias. No, por favor. Marcelo, no hay un número redondo, es decir, si tengo 10, 15 programadores, ya tengo que pensar en alguien que esté a cargo de la deuda técnica y pensando en la innovación permanente, en la actualización de toda la arquitectura. Por decir un número, así, rápido. En Depende ingeniería, mucho, yo soy ingeniero sí, electromecánico, yo me enseñé a hacer números redondos grandes.
Depende mucho de la base, porque es como hablábamos hoy. Si mi aplicación es Visual Basic 6 y prácticamente tengo que poner, tengo 10 programadores, tengo que poner 9 a pagar deuda técnica. Pero si es una aplicación más moderna, pongamos una aplicación web de 5 años, una cosa así, y yo pondría un 20% a trabajar en lo que es modernización y deuda técnica. Genial, genial. Ahí ya te da una idea de la importancia, porque ya poniendo una persona a eso, ya vos separás, como puso José hoy en la fórmula, puso lo mismo que vos pusiste en el slide. Te vas separando el costo de eso, la motivación de eso, la persona para eso, que moviliza el equipo para eso. Exactamente. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un gusto conocerte, un gusto aprender de vos. Bueno, vamos a compartirle después, si nos facilitas, ¿no?, la presentación de Marcelo, donde resumimos los temas. Quedan ahí el contacto, el email de él. Muchas gracias, Marcelo. Unimos distancias esta vez, ¿no? Chaco, Santa Fe, ¿no? Chaco, Santa Fe. Así es. Y bueno, acá desde el Polo IT de Chaco te agradecemos mucho. Esperamos que se repita. Y bueno, Tuvimos gracias a todos los que estuvieron conectados. Tuvimos un colaborador de Chaco hasta hace un tiempo en la empresa, excelente persona, un animal trabajando, los mejores recuerdos. Qué bueno, qué bueno. Un gusto entonces. Bueno, gracias Marcelo, estamos en contacto y nos vemos a todos los demás en la siguiente charla. Bueno, acá aprovechando ya, les anticipo, probablemente José Fernández esté acompañándonos en la siguiente charla. Le estamos dando forma a un tema que un poco sigue esto, pero le da una mirada un poco más amplia, que es el tema de MOAT. Pero bueno, vamos oportunamente ya a invitarlos a todos y a ver si les entusiasmamos con el tema. Gracias, Marcelo. Gracias a todos una vez más por este miércoles de charla de Polo IT. Nos vemos el siguiente, último miércoles del mes. Nos vemos. Chao. Gracias a todos, nos vemos, chau, chau. Gracias. Hasta luego.